Buenos días, doctor. Soy Miguel Mardóñez y el día de hoy voy a hacer comentarios respecto al ensayo que leímos titulado El matrimonio entre la filosofía y la política. Como primer punto, tengo por qué el presidente de Brasil rechaza con tanto énfasis la filosofía. En este caso hay que entender, para comenzar, la utilidad de la filosofía y hay que hacer una distinción entre que ser ignorante y que ser estúpido. Por un lado tenemos ser ignorante, lo cual significa desconocer sobre cualquier tema, desconocer algún aspecto de cualquier tema. Si yo considero a todo el mundo ignorante, ya que nadie tiene conocimiento absoluto sobre todo. Siendo así, ser ignorante no es nada malo, ya que ser ignorante igual conlleva consigo cierta voluntad de aprender respecto al tema, ¿no? Por otro lado tenemos a la gente ya estúpida, la cual ya en sí es un problema, ya que estos en cierto sentido quieren hacer valer sus opiniones sin razones, y estas opiniones pueden estar cargadas de sesgos, de prejuicios y contradicciones. Como siguiente punto tengo que la filosofía busca respuestas racionales a preguntas fundamentales. Esto es un tema bastante importante, ya que hay que hacer hincapié, ¿no?, en que se busca respuestas racionales. Busca solucionar problemas buscando unas respuestas racionales. Siendo así, yo lo asocio bastante con un autor que empecé a leer, que es de Camus, el mito de Sísifo. Y bueno, en este sentido, él habla, ¿no? Hace una distinción de dos tipos de suicidio, ya sea el real, que debido a la falta de que no hay sentido a la vida, hay que suicidarse, y el suicidio ya intelectual, que obviamente igual eh, se inicia porque no hay cierto sentido en la vida, porque no hay sentido en la vida, pero trata de trata de abandonar el pensamiento crítico, y el individuo en este caso busca aceptar dogmas, ya sean estos otorgados por ideologías u otorgados por la iglesia, buscando un consuelo en una certeza infundada, ¿no? Entonces abandona totalmente el pensamiento crítico y busca resguardarse en cualquier tipo de ideología, evitando claramente el uso del pensamiento crítico, y ya se deja de buscar ciertas respuestas racionales. Como siguiente punto, tengo de que el conocimiento y el pensamiento crítico son armas poderosas contra la opresión y toda forma de poder que pretende censurar y limitar libertades. Aquí yo lo asocio bastante con otro autor, el cual es Hegel, y en cierto sentido hace un énfasis de las ideas sobre el mundo material. Entonces, él en cierto sentido habla sobre cómo los cambios en la conciencia humana llegan a ser una transformación, ya sea política, social o económica. Entonces, Hegel habla, o bueno, al menos él lo ve así, de que hay una idea principal, que es la tesis, una idea totalmente contradictoria, que es la antitesis, y finalmente, cuando hay un choque de ideas, termina en una síntesis, el cual ya es una idea. Él lo ve en sí como un péndulo. Entonces está la tesis, la antitesis y la síntesis, que llegaría un poco más al medio, siendo un punto no tan radical como el comienzo. Asimismo hay que destacar de que este es un proceso en sí, no es un proceso de una sola vez, ¿no? Él resalta de que finalmente la síntesis se va a volver una nueva tesis y el proceso va a continuar hasta que el péndulo, en cierto sentido, llega al centro, y ahí es cuando se llega al fin de la evolución humana y consideraría un tema ya un tanto más utópico. Bueno, el penúltimo punto que tengo aquí es respecto a la filosofía política. La definición del diccionario de Cambridge es que el estudio de la naturaleza y de la justificación de las instituciones coercitivas. En este sentido se entiende, ¿no?, que las autoridades tienen el derecho de ser obedecidas y nosotros como miembros tenemos la obligación de obedecer. Y aquí uno ya lo puede asociar a cualquier autor político, ya sea Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, con el contrato social, y como nosotros en sí hay un contrato social en el que nosotros otorgamos ciertas de nuestras libertades a cambio de una protección y una estructura social. Y por último, el último punto que tengo aquí es que un pueblo que no lee es un pueblo que no conoce su poder, y seguiremos actuando como ganado.
Este punto en sí, yo lo entiendo claro, lo veo como que las personas que no leen siguen ideales y argumentos que no son suyos, que son de otra persona, sin criticarlos y sin siquiera pensarlos. Es decir, siguen con una mentalidad de siervo, siguiendo los pensamientos de otros. Eso sería, doctor. Gracias.